En uno de los momentos más desgarradores de la crucifixión, mientras Jesús colgaba con intenso dolor, exhausto y agonizando en la cruz, expresó una simple necesidad humana: «Tengo sed». Pero su petición tuvo una respuesta cruel. Un soldado romano tomó una esponja, la empapó en vinagre y, usando una caña, la elevó hasta los labios de Jesús. Jesús bebió vinagre y entonces declaró: «Consumado es». En ese preciso momento, Jesús murió en la cruz y entregó su espíritu. Este hecho encierra un simbolismo profundo y una cruel ironía. Pero, ¿y si te dijera que fue profetizado mucho antes de su muerte? Lo más sorprendente es que la profecía aparece escrita previamente por David en el Salmo 69. «Me pusieron también hiel por comida y para mi sed me dieron a beber vinagre». Esta línea, escrita siglos antes de la crucifixión de Cristo, es la profecía dramática de lo que ocurriría antes de la muerte de Jesús. Durante la crucifixión, Él clama por agua, manifestando su vulnerabilidad y sufrimiento humano. En respuesta a su sed, se le ofrece vinagre, un detalle que no solo cumple literalmente la profecía de David, sino que también carga con un simbolismo profundo. El vinagre agrio y amargo se convierte en un símbolo del sufrimiento extremo que Jesús está soportando, no solo físicamente, sino en el sentido más amplio de llevar sobre sí el peso del pecado y el rechazo del mundo. La profecía nos dice que Jesús moriría justo después de aceptar la amargura de la humanidad, y esto fue lo que ocurrió al beber el vinagre. Jesús, cuya misión fue la de ofrecer salvación, amor y redención, recibe a cambio sufrimiento, desprecio y una bebida que simboliza la amargura de la experiencia humana. Esto ilustra profundamente la disparidad entre la oferta de gracia divina y la respuesta de la humanidad. El gesto de darle vinagre encapsula la respuesta del mundo a su oferta de salvación, una mezcla de indiferencia, malentendido y rechazo. Algunos piensan que el soldado intentó humillar a Jesús ofreciéndole vinagre para romper su voto nazareo. El voto nazareo es una consagración especial a Dios que prohíbe beber derivados de la uva, como es el caso del vinagre. El voto nazareo es otra manifestación más del profundo significado del vinagre en la Biblia. Pero esto lo veremos más adelante. Hubo otro momento, poco antes de la crucifixión, en el que se ofreció vinagre mezclado con mirra, pero Jesús lo rechazó. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Jesús rechazó el vino mezclado con mirra, que era un narcótico para aliviar el dolor, al inicio de su crucifixión. No lo aceptó en ese momento, dado que aún no había cumplido la profecía de las Escrituras, aceptando de forma total el sufrimiento. Por eso, instantes más tarde, durante la cruz y en máxima agonía, aceptó el vinagre. Hasta ahora hemos visto que el vinagre en el caso de Jesús simboliza el rechazo amargo de la humanidad hacia la salvación. Pero esto no es todo, pues hay más poderosos significados del vinagre en las Escrituras sagradas. En Proverbios aparecen interesantes interpretaciones. Dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida, o como andar desabrigado en un día de frío. Este versículo utiliza el vinagre como una metáfora para ilustrar lo inapropiado que es cantar canciones a un corazón afligido. De la misma forma que el vinagre interactúa con el carbonato de sodio, justo como el vinagre reacciona con el carbonato, provocando una reacción efervescente, cantar alegremente a alguien que está triste puede ser contraproducente y molesto. Aquí, el vinagre simboliza una reacción irritante, pero también simboliza la incompatibilidad y la discordancia. También en otro lugar de Proverbios nos encontramos con lo siguiente: como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. De nuevo, en este proverbio, el vinagre es usado para representar algo irritante y desagradable. Simboliza la frustración y el malestar que causa una persona perezosa a quienes dependen de su trabajo. Lo que tienen los dos versículos en común es la metáfora de sensaciones y experiencias amargas en la vida humana.
en cómo las acciones de las personas, al igual que el soldado que ofreció vinagre a Jesús en la cruz, pueden tener un impacto muy negativo en los demás. Y justo aquí es donde un versículo del Apocalipsis tiene una profunda reflexión. El tercer ángel tocó su trompeta, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Y por causa de esas aguas murió mucha gente. En los eventos del Apocalipsis, se describe esta estrella también llamada ajenjo, que mata a gran parte de las personas al convertir el agua en amarga. Mucha gente muere, al igual que murió Jesús en cuanto bebió del vinagre del soldado romano. A pesar de que no se dice la palabra vinagre, convertir las aguas en amargas es considerado un sinónimo de vinagre. Tanto el ajenjo como el vinagre simbolizan la amargura. En el caso del ajenjo, es una amargura que lleva a la muerte y destrucción, reflejando las consecuencias del pecado y la maldad en el mundo. Entonces, tanto el vinagre como el ajenjo son parte de un proceso de purificación y renovación espiritual profunda. El vinagre ofrecido a Jesús simboliza la amargura del sufrimiento humano y el coste de la redención, en el que Jesús acepta recibir y pagar los pecados de la humanidad. Ahora, volvamos al vinagre ofrecido a Jesús en la cruz antes de morir. ¿Y si el soldado que le ofreció vinagre a Jesús en realidad quería humillarlo para que rompiera su voto nazareo? El voto nazareo es un compromiso religioso mencionado en la Biblia, específicamente en el libro de Números, capítulo 6. Esta práctica era seguida en Israel por personas llamadas nazareos, que querían dedicarse de manera especial a Dios por un periodo de tiempo. Figuras bíblicas como Sansón y, según algunas interpretaciones, Juan el Bautista fueron nazareos. Quienes realizaban este voto se comprometían a abstenerse de varias cosas para mantener un estado de pureza espiritual. El voto incluía 3 abstenciones principales. La primera es abstenerse de alcohol y de cualquier producto derivado de la vid. Esto incluía no solo el vino y las bebidas alcohólicas, sino también uvas frescas, pasas y cualquier otro producto de la vid como el vinagre. La segunda es no cortarse el cabello. Los nazareos debían dejar crecer su cabello durante todo el periodo del voto como signo de su consagración. La tercera es evitar la impureza por contacto con cadáveres. Incluso si un familiar cercano moría, el nazareo no debía acercarse al cuerpo, pues esto le haría impuro y rompería su voto. Del primer voto de abstinencia leemos en Números: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, de vino y de sidra, no beberá, vinagre de vino no beberá. En las instrucciones para el voto del nazareo, el vinagre, al igual que el vino, simboliza la indulgencia y los placeres mundanos de los que el nazareo debe abstenerse para mantener su pureza y consagración a Dios. Pero hay muchas razones para pensar que Jesús no tomó este voto. No hay evidencia directa en la Biblia que indique que Jesús de Nazaret tomara formalmente el voto nazareo. Los evangelios, que son las principales fuentes sobre la vida y enseñanzas de Jesús, no mencionan que él haya realizado este voto específico. Entonces, es importante destacar que Jesús bebía vino, como se menciona en las bodas de Caná y durante la última cena, lo cual sería incompatible con las restricciones del voto nazareo respecto al consumo de productos de la vid. En el Evangelio de Mateo leemos: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Además, no hay indicaciones de que Jesús evitara cortarse el cabello o evitar el contacto con los muertos, como lo requeriría el voto nazareo. Es más, Jesús tocó cadáveres en el curso de sus milagros, como cuando resucitó a la hija de Jairo. Entonces, puede que se haya malinterpretado que Jesús tomara el voto nazareo porque era llamado nazareno por su asociación a la ciudad de Nazaret, pero no por el voto. Hasta ahora, hemos visto el significado teológico del vinagre.
Pero ¿y si existiera una perspectiva más compasiva del vinagre? Algunos historiadores defienden otra perspectiva del vinagre en la Biblia. En el contexto histórico y práctico de la crucifixión, el vinagre ofrecido a Jesús en la cruz puede haber tenido un propósito más compasivo. Tradicionalmente, se ha interpretado este acto como una burla a Jesús en su momento de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, el vinagre también se usaba por razones prácticas que podrían sugerir una intención menos cruel. El vinagre era una bebida común entre los soldados romanos, conocida como posca. Una bebida de agua mezclada con vinagre. La posca era apreciada por su capacidad para purificar el agua y hacerla más segura para beber, y también por su efecto refrescante, lo que era útil en climas cálidos y durante extensos periodos de esfuerzo físico. Además, el vinagre tiene propiedades antibacterianas y se utilizaba para limpiar y desinfectar heridas, lo que podría haber sido considerado por el soldado que ofreció la esponja empapada en vinagre a Jesús. Es posible que el vinagre se ofreciera a Jesús no solo como un gesto de desprecio, sino también como una rudimentaria forma de alivio o limpieza de sus heridas. Considerando las severas flagelaciones y heridas que Jesús sufrió antes y durante la crucifixión, el vinagre podría haber sido aplicado con la intención de limpiar estas heridas o al menos de ofrecer un ligero alivio en el contexto de una práctica médica muy limitada de la época. Así, aunque tradicionalmente se ve el ofrecimiento de vinagre en la cruz como un acto de burla y humillación, una revisión de las prácticas romanas y un enfoque en la posible utilidad médica del vinagre sugieren una perspectiva más matizada. Esto no descarta el simbolismo profundo y doloroso del acto, pero añade una capa de complejidad a nuestra comprensión de los eventos históricos de la crucifixión, reflejando tanto la crudeza de la época como las múltiples dimensiones del sufrimiento y sacrificio de Jesús. En este video, hemos explorado profundamente el simbolismo y las circunstancias históricas del vinagre y el momento en que Jesús fue ofrecido vinagre durante su crucifixión. Mientras que tradicionalmente se interpreta este acto como uno de desprecio, también hemos considerado la posibilidad de que pudiera haber tenido un propósito más compasivo, como una forma rudimentaria de aliviar el sufrimiento de Jesús, dadas las propiedades desinfectantes y refrescantes del vinagre. Además, hemos visto cómo este acto cumplió con la profecía bíblica y simbolizó la amargura del sacrificio que Jesús estaba haciendo. Este gesto, ya sea interpretado como cruel o compasivo, ilustra la compleja interacción entre la historia, la cultura y la espiritualidad que caracteriza los relatos bíblicos. Nos recuerda la importancia de mirar más allá de la superficie para entender las múltiples capas de significado que pueden coexistir en un único acto. ¿Crees que el ofrecimiento de vinagre fue un acto de compasión disfrazada o simplemente una forma más de humillación? ¿Cómo cambia tu percepción de este momento si consideramos el uso habitual del vinagre por los romanos? Comparte tus pensamientos en los comentarios y unámonos en esta reflexión sobre uno de los eventos más conmovedores de la historia humana y divina.